Usdidea Noticias, un espacio institucional de la Unión Sindical de Directivos Docentes Estatales Agremiados de Colombia, aprobada por la Asamblea General de Afiliados, con la dirección de Jorge Alirio Echeverri Tamayo, la coordinación y edición de John Jaime Restrepo Quintero y la colaboración de los dignatarios de la Junta Nacional. Usdidea Noticias. Choque institucional. Antioquia ordena pago de tiempo y descuento por paro de 72 horas, pero el Ministerio de Trabajo los frena por violar el derecho a la protesta. Usdidea radica derecho de petición el 19 de marzo, pidiéndole a Seduca acogerse al criterio del Ministerio de Trabajo en el sentido de concertar con las organizaciones sindicales las medidas o estrategias para compensar el citado tiempo. ¡Y Usdidea! ¡Hey! ¡Presente! ¡Unión Sindical! ¡Se siente! ¡Directivos en la vía con coraje y alegría! ¡Hey! Si el paro se descuenta, la lucha se aumenta. Nos quieren de rodillas, pero el pueblo se revienta. Nos descuentan el día, pero no la valentía. En la calle, mano alzada, la consigna está encendida. ¡Justide! ¡Adelante! Sindicato Nacional. ¡Firme! ¡Firme en la lucha laboral! ¡Justide! ¡Adelante! ¡Unidad es el motor! El paro es un derecho, no un castigo impuesto. Quien se mete con el pueblo se enfrenta a su protesto. Usdidea, compañeras, compañeros, combatimos unidad con los directivos por derechos colectivos. Justide, adelante, Sindicato Nacional. Firme, firme en la lucha laboral. Justide, adelante, unidad es el motor, con directivos y maestras por derechos y honor. Justide. Muy buenas noches, apreciados directivos docentes, comunidades educativas y familias que nos acompañan en Usdidea Noticias. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de nuestro noticiero, hoy miércoles 25 de marzo de 2026, que contiene todo el informe de las circulares de Seduca para el pago del tiempo y el descuento salarial por el paro de las 72 horas. Usdidea Noticias, unido a la Junta Directiva y a todos los directivos afiliados, les damos a conocer al señor gobernador de Antioquia y a la Secretaría de Educación del departamento que, si el paro se descuenta, la lucha se aumenta. No se descuenta el día, pero no la valentía. Y gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Sean todos bienvenidos. Soy Gloria Cecilia Estrada Valencia, comunicadora de la Universidad de Medellín. Y en este momento invito a John Jaime Restrepo Quintero para que inicie este programa con todo el panorama impositivo y desmedido de Andrés Julián Rendón Cardona, gobernador de Antioquia, y Mónica Patricia Ospina Londoño, secretaria de Educación de Antioquia, atropellando a los directivos docentes con medidas impositivas y no concertadas. Especialísimo saludo, pero además combativo saludo para ustedes, amigos de nuestro programa Usdidea Noticias. Hoy, 25 de marzo, dedicaremos todo el programa a el hecho de que la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia y la Gobernación
han emitido unas circulares acerca del pago del tiempo y un descuento por los paros que se hicieron los días 24, 25 y 26 de febrero. Vamos a estar entonces atentos a este programa donde va a estar la participación jurídica y de algunos invitados especiales para este programa. Y en el saludo, qué bueno decirle al señor gobernador y a la secretaria de Educación del departamento de Antioquia que la justa lucha de los directivos docentes y los docentes es por la salud. Señor gobernador, señora secretaria, los maestros no tenemos citas médicas. A los maestros no nos entregan los medicamentos. Nuestras familias tampoco reciben la atención. El paro de las 72 horas era más que justo porque venimos 2 años esperando que el nuevo modelo de salud del magisterio empiece a funcionar como es debido. Señor gobernador, señora secretaria de Educación, a los directivos docentes y a los docentes nos duele la educación del departamento. A nosotros, los directivos y a los docentes, nos duele la desescolarización de los estudiantes, pero la salud de los maestros y de los directivos también es supremamente importante para poder ejercer una función académica de aprendizaje significativo, gozando de muy buena salud. Por esa razón, entonces, amigos del programa USDA Noticias, les vamos a dar la bienvenida a este programa que tenemos establecido para explicarles las decisiones unilaterales del gobierno departamental y el apoyo que hemos recibido del Ministerio del Trabajo con una medida preventiva que favorece a todos los docentes y a todos los directivos del departamento de Antioquia por el paro de las 72 horas. Continúen estos 30 minutos en nuestro programa USDA Noticias. Y llegó el momento de la reflexión pedagógica a cargo del representante en el Comité de Salud de Antioquia y también perjudicado por el problema de salud del magisterio, el señor Antonio Estrada Saldarriaga. Combativo y fraternal saludo para todos los colegas directivos, docentes, rectores, coordinadores, directores rurales. El saludo muy especial para las comunidades educativas y todas las personas que son nuestros amigos de USDA Noticias cada semana. Hoy, como las circunstancias lo ameritan y lo exigen, no tenemos reflexión pedagógica, tenemos un pincelazo sindical. La prepotencia del gobierno departamental frente al magisterio antioqueño fue desmantelado por un auto de protección del inspector de trabajo y seguridad social desde Bogotá. Con la misma soberbia con la que el gobernador de Antioquia unas veces confronta irrespetuosamente y en otras llora cual plañidera frente al presidente de los colombianos, en esta vez se envalentonaron en nombre de la gobernación, la Secretaría de Educación, la Subsecretaría Administrativa y la Dirección de Talento Humano para esgrimir la política del garrote frente a la sentida protesta del magisterio exigiendo una digna prestación del servicio de salud. El paro de los días 24, 25 y 26 en una convocatoria de FECODE, ADIDA y USDIDEA recibió mediante la circular de fecha 18 de marzo una contundente demostración de la prepotencia, del castigo muy a la manera uribista, sobre todo cuando se trata de lastimar a los trabajadores en sus justas y dignas aspiraciones. De manera unilateral, el despacho ordena el pago de los días en los sábados y el descuento del tercero, olvidando y pasándose la normatividad internacional, constitucional y nacional. El gobierno rendonista de Julián violenta el derecho a la protesta social, el derecho a la libertad sindical y al mínimo vital. Es claro que el magisterio siempre ha defendido el derecho fundamental de la educación de niños y de jóvenes
y ha hecho y ha estado siempre en la disposición de reponer los tiempos de ceses de actividades. Pero la prepotencia y la soberbia de nuevo del gobierno de Antioquia ha recibido una sabia y dura lección del Ministerio del Trabajo del gobierno del cambio, de concertar con el magisterio antioqueño, agotar las etapas de diálogo, suspender la reposición de clases de los días 21 y 28 y de igual manera parar los descuentos salariales dispuestos para golpear la protesta social. Cuando el gobierno de extrema derecha de la Alpujarra quiere pasar por encima de los postulados y los logros progresistas y quieren sacar partido electoral con arbitrarias medidas, la dirigencia sindical nuestra y las bases salen avante ante las oprobiosas medidas, lográndose la suspensión afrentosa, arbitraria, ilegal e inhumana de la mencionada circular. Antonio Estrada Saldarriaga, de la subdirectiva de directivos docentes pensionados retirados de USDIDEA. Diversas opiniones y posturas presentan algunas autoridades educativas sobre el paro de las 72 horas de los días 24, 25 y 26 de febrero. Un paro justo exigiendo atención en salud al magisterio y sus beneficiarios. Señor Jorge Alino Echeverri Tamayo, bienvenido a nuestro programa USDIDEA Noticias. John Jaime, buenas noches para usted, buenas noches para todos los compañeros directivos docentes de Colombia. Un saludo muy especial a las comunidades educativas de Antioquia, que esperamos hoy tener buenas noticias frente a la recuperación del tiempo del cese de actividades de febrero. Presidente, este programa que tiene que ver con las decisiones unilaterales del gobierno departamental, ¿qué tal si hablamos un poquito del desgaste jurídico que se presenta con estas decisiones de manera inesperada? Hombre, los seres humanos debemos estar siempre atentos a las enseñanzas y una de las mayores enseñanzas que nos han dejado a nosotros los abuelos son las frases de cajón. Hay por ahí una frase que dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y nos parece que la situación que se está presentando con el departamento de Antioquia es enfrentar un pleito que no hay necesidad para ello. Presidente, es que el desgaste jurídico es de parte y parte. Los asesores jurídicos de la Secretaría de Educación se desgastan haciendo unas circulares. Nosotros como sindicato nos desgastamos con nuestros abogados para responder a esas situaciones. Entonces es el trabajo de los jurídicos de ellos y el trabajo de los jurídicos de nosotros que no lleva a ninguna conciliación especial. Y hay una situación particular en este momento en el departamento de Antioquia y es que ya se involucran terceras partes. Ya no solamente son los sindicatos presentando muchas demandas, muchas denuncias, muchos actos administrativos, sino que también ya son otras entidades como el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, que están empezando a intervenir y eso enrarece no solamente el ambiente, sino lo jurídico, porque son derechos de petición, porque son demandas que se contestan y la verdad es que tenemos mucho trabajo que hacer. El tema de la salud es un tema muy complejo para ayudarle a los compañeros, como para estar respondiendo comunicados, circulares, constancias que deja el departamento y que nos pone a nosotros en tela de juicio nuestro trabajo. Señor presidente, ¿cómo le parece que sale una circular el día 18 de marzo? Al otro día sacan otra circular 19 de marzo. Sacan dos circulares en 2 días. El día 19, USDIDEA coloca un derecho de petición. El día 20, el Ministerio del Trabajo responde. Ese desgaste no es más que una desinformación para toda la comunidad educativa. Resaltamos cómo sale un comunicado con todas las firmas del caso, el cual fue no solamente por USDIDEA, sino demandado por varios maestros. Tenemos conocimientos de acciones de tutela en frente de ese comunicado. Y al día siguiente se filtra otro comunicado contrariando el primero, sin algunas firmas, el cual también ha sido demandado y denunciado, y lo que ha generado unas intervenciones no solamente del nivel local, del nivel nacional. Presidente, entonces quedamos en que la circular del día 18 era para imponer una decisión que ellos de manera unilateral determinaron.
Y la segunda del día 19 era para aclarar la del día anterior. Eso implica entonces que los asesores jurídicos no tienen bien claro qué es lo que pretenden. Es importante en la administración pública asesorarse de personas con trayectoria que entiendan bien cuáles son los ires y venires de la administración, porque se cometen errores como estos. No es posible que se saque un comunicado el día jueves obligando, amenazando a los docentes de que el sábado, el domingo y a los 8 días sábado y domingo tenía que pagarse el paro. Esto no es posible, y sobre todo porque en el término de las distancias en el departamento de Antioquia son complejos. Tenemos comunidades educativas donde no tienen luz, donde no hay servicio de internet, y un comunicado como esto saliendo el jueves para cumplirlo el sábado puede hacer incurrir a los directivos docentes y a los docentes en imprecisiones, inclusive en situaciones administrativas que después los llevan a investigaciones. Entonces, aquí la enseñanza es, por favor, todos los entes certificados del departamento de Antioquia, asesórense bien para que no metan las patas con estos tipos de comunicados, los cuales tienen que sacar otro comunicado para aclarar y para hacer el reversazo, porque lo que hacen es confundir a la comunidad educativa, y en este caso me parece que estamos inmersos en un lío jurídico el cual se podía haber salvado de otra manera diferente. Amigos del programa Usdedea Noticias, esa circular es contradictoria en todos los sentidos. Espero, presidente, nos la explique bien. Esa circular habla de la desescolarización de los estudiantes, y cuando nos colocan a pagar el tiempo, dicen que debe de ser los sábados. Pero los sábados no citaron a los estudiantes porque no hay una póliza que responda por ellos. No tenemos los funcionarios de aseo y administrativos que se requieren, ni los porteros, ni tenemos el plan de alimentación escolar. Entonces, ¿cómo pretenden que en la primera parte hablen de la escolaridad de los estudiantes y luego convoquen a los maestros a pagar el tiempo sin los estudiantes? Eso es una contradicción. Un día jueves se cita al departamento de Antioquia a través de un comunicado a compensar 2 días. Nosotros reconocemos que son 3 días del cese de actividades, y el sábado se cita presencial y con estudiantes. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Educación de Antioquia o sus asesores no dimensionen lo particular del departamento? ¿Quién corre con el transporte escolar de los estudiantes? ¿Quién corre con el PAE de los estudiantes? ¿Cómo se hace para el seguro estudiantil, que en el caso del departamento de Antioquia cobija de lunes a viernes y solamente la jornada escolar de 7 a 12 del día? Entonces, no se tiene en cuenta estas situaciones, lo que genera el día siguiente una circular que se filtra, que es aclaratoria. Para nosotros, nuevamente decimos que es un reversazo, el cual lo que hace es confundir a la comunidad educativa. Quiere decir entonces, señor presidente, que Usdedea estuvo atento y jurídicamente tuvimos el respaldo y la asesoría. El día 19 usted coloca un derecho de petición diciéndole a la Secretaría de Educación y al gobierno de Antioquia que por favor convoque a los sindicatos para un diálogo, para una concertación. Ese mismo tema es lo que al otro día 20 el Ministerio del Trabajo dice que se debe de hacer, y hace una medida preventiva diciendo lo mismo. Antioquia, llame a comunicaciones con los sindicatos, hagan acuerdos, justamente lo que usted hizo el día anterior. Cuando hablamos de asesores, son para asesorar y para no dejar que el servidor público principal, en este caso el secretario de Educación o el gobernador, metan las patas. Lamentablemente existe un precedente para la gobernación de Antioquia. Hay una circular desde el 2025 del Ministerio del Trabajo, en el cual llaman a concertar cómo va a ser la reposición de las actividades dejadas de laborar. Nosotros el día jueves, con la asesoría jurídica nuestra, entablamos un derecho de petición. Al día siguiente, también las demás organizaciones sindicales hicieron lo propio con acciones de tutela, pero nos llega el día viernes del Ministerio de Educación otra medida mucho más fuerte y que obliga a las partes a sentarse, a conciliar, a concertar. Esa medida, John Jaime, es la medida de protección que el Ministerio de Trabajo implica, que textualmente dice, señor presidente, por medio de la cual ordenan una medida de protección preventiva a favor de las y los afiliados a las asociaciones de maestros de ADIDA,
de Usdidea y demás trabajadores afiliados a FECODE. O sea que la medida de protección preventiva que pide el ministerio el día 20, ya usted la había solicitado el día 19 con un derecho de petición. Pero es importante, volvemos al tema inicial, hombre, lo primero es llamar a las organizaciones que citan a concertar. La Gobernación de Antioquia se saltó este paso. Lo segundo, llegamos a situaciones que nos desgastan, como es el Ministerio del Trabajo, salir con una medida de protección a los derechos de los docentes, directivos docentes. Nosotros, como organización sindical, habíamos hecho el llamado a concertar, pero ahora es que el Ministerio del Trabajo conmina, ordena, da la directriz a la Gobernación de Antioquia, primero, que la amenaza, el descuento por no trabajar el sábado 21 ya no va más, se debe suspender. Se debe llamar a las organizaciones sindicales a conciliar cómo va a ser la forma de pagar. Y también orienta que hay una circular del mismo ministerio que dice cómo es que se concerta este pago de actividades. Conclusión, las malas peleas, los malos litigios no llevan a ninguna parte, porque ahora nos debemos sentar con la gobernación o su delegado, la Secretaría de Educación, a concertar cómo es que se va a hacer la reposición de este tiempo. Queremos también dejar muy claro, el magisterio antioqueño, los directivos docentes, Usdidea, jamás se ha negado a la reposición del tiempo de las actividades dejadas de elaborar. Por eso nosotros llamamos nuevamente a la Gobernación de Antioquia, a la Secretaría de Educación del departamento, a que nos sentemos a concertar, como ya se ha hecho en otros entes certificados, y a reponer con toda la viabilidad del caso las actividades dejadas de asumir durante estos 3 días, que fueron 3 días, no 2, como decía la primera circular, el primer comunicado, los que nosotros estamos en la disposición concertadamente de empezar a reponer. Por fortuna, señor presidente, el Ministerio de Trabajo, con esa medida de protección, protege y además previene a la Secretaría de Educación para que no vuelva a tomar decisiones unilaterales sin antes hacer acuerdos. Bueno, presidente, lo invito para que a continuación escuchemos lo que nos explica el doctor Jorge Alirio Fernández Gómez sobre lo que es una medida de protección preventiva. Escuchemos entonces al jurista de Usdidea. Doctor José Alirio Fernández Gómez, muy buenas noches. Bienvenido a nuestro programa Usdidea Noticias y agradeciéndole la voluntad que tiene para explicarnos. La primera pregunta, doctor José Alirio, es una medida de protección preventiva. ¿Qué significa para que los directivos docentes de nuestra agremiación Usdidea la tengan bien clara? ¿Qué es una medida de protección preventiva? John Jaime, muy buenas noches para ti, para todos los oyentes y para todos los integrantes de la Junta Directiva. Lo primero que voy a aclarar es lo siguiente: las medidas que adopta el Ministerio del Trabajo en ejercicio de sus competencias pueden ser preventivas, como es en el caso, como ocurrió pues en el presente caso, y buscan evitar que la decisión objeto de reproche, en este caso los actos administrativos expedidos por el ente departamental, causen perjuicios irreparables o desconozcan los derechos de sus funcionarios. Justamente dicha potestad legal la tiene el Ministerio del Trabajo al amparo de los convenios de la OIT, también conforme a la Constitución Nacional, y especialmente en lo regulado en el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto es para adoptar medidas de carácter preventivo con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores e incluso, como lo dice el propio acto administrativo, para impedir que se violen disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los derechos pues, de los funcionarios, en este caso del Departamento de Antioquia. Doctor José Alirio, esa medida provisional ordena la suspensión inmediata de las 2 circulares emitidas por SEDUCA para el pago del tiempo y el descuento salarial. Frente a este interrogante debemos de tener en cuenta lo siguiente. A ver, la medida adoptada y de una lectura de la misma, esto es la decisión del Ministerio del Trabajo, no admite una interpretación diferente a lo señalado expresamente en la misma. De hecho, ordena a la Gobernación de Antioquia suspender la reposición de clases para los días 18 y 21 de marzo del año 2026 y ordena también el tema pues, de la obligación de la concertación. ¿Listo? Y del otro, también ordena
suspender los descuentos salariales correspondientes pues a un día de salario. Y también reitera el tema de la necesidad de concertar lo relativo pues al descuento salarial. Finalmente hace un tema o señala pues que culmina la gobernación de Antioquia para que a través del diálogo concerte. Y si tú lo observas y obviamente todos los afiliados, el tema de la concertación es un tema muy reiterativo a lo largo del acto administrativo, como también al momento de señalar las órdenes que están en la parte resolutiva. Apreciado abogado, el Ministerio de Trabajo conmina, que quiere decir que exige al gobierno de Antioquia a establecer diálogos sociales con los sindicatos para hacer acuerdos. ¿En qué tiempo puede hacerse ese llamado por parte de SEDUCA a los sindicatos para los acuerdos? Frente a este tema hay que tener en cuenta lo siguiente, y el conminar no implica exigir, en realidad comporta requerir o apremiar, en este caso a la gobernación de Antioquia, el cumplimiento de lo resuelto por parte de la entidad, en este caso por parte del Ministerio del Trabajo. Hay que tener en cuenta que no establece un periodo de tiempo en el cual debe adelantarse dicha actuación por parte de la entidad departamental, pero sí se requiere para efectos ya sea de reposición o para el tema de los descuentos, adelantar la concertación y al mismo tiempo atender lo señalado en la circular 030 del 24 de junio del 2025 del Ministerio de Educación Nacional. Y la última pregunta, doctor José Alirio. ¿Podemos darle tranquilidad a los directivos docentes afiliados a USDIDEA y no afiliados de que no se pagará el tiempo y no hay descuentos hasta tanto se reúnan con los sindicatos y hagan los acuerdos formales? Frente a esta última pregunta hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que la decisión del ministerio es clara. Establece órdenes y obviamente tanto en la parte considerativa como en la parte resolutiva de la decisión que se adopta, siempre señala la obligación pues de concertar. Listo. En este punto considero pues que la decisión de la entidad territorial será acatar la decisión del Ministerio del Trabajo, precisamente con el objeto de garantizar los derechos fundamentales y demás pues de sus servidores públicos, que es en lo que se sustenta el Ministerio del Trabajo para adoptar esta decisión. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que podría existir la decisión de la entidad territorial de adoptar una posición contraria al ordenado por el Ministerio del Trabajo, aunque considero pues que no sería una situación que pueda ocurrir, puesto que esto podría implicar una serie de decisiones pues de pronto gravosas, incluso una serie de decisiones incluso sancionatorias a futuro para los funcionarios del ente departamental. Entonces considero que sí se va a acatar la decisión, se respetará lo expuesto por el Ministerio del Trabajo y por lo tanto no habría lugar a tema de descuentos ni a temas de reposición hasta tanto no se adelante esta etapa o fase de concertación. Doctor José Alirio, es usted muy amable y como siempre el agradecimiento por parte de nuestro presidente Jorge Alirio Echeverri Tamayo y demás integrantes de la Junta por la asesoría continua y permanente en cuanto a la jurídica. Muy amable y feliz noche. Presidente, con lo que nos dijo el abogado de USDIDEA, podemos retomar lo que fue el paro del 2001. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, pues ha permitido que los dineros descontados del paro del 2001, Antioquia los deba de haber pagado como los tuvo que hacer. Entonces, volvemos a lo mismo, es un desgaste y una pelea que no se debiera de dar, porque es que la organización internacional favorece la protesta del trabajador. Bueno, lo primero es que el patrono, en este caso el nominador, el departamento de Antioquia, tiene su derecho a descontar cuando hay una justa causa. En este caso, el cese de actividades de febrero no fue declarado como un paro, un cese de actividades ilegal, por el contrario, un llamado de atención que hago nuevamente a todos aquellos funcionarios de la Gobernación de Antioquia que en muchas reuniones nos expresan el amor, el cariño,
lo bondadoso que es el magisterio, porque les dio de alimento, les dio la lechita cuando estaban pequeños, porque su papá, su mamá fue maestra. Pero cuando salimos nosotros a protestar por la salud del magisterio, entonces lo que hacen es atacarnos. Entonces aquí un llamado de atención a estos funcionarios de la Gobernación de Antioquia, porque la causa de salir a protestar era muy justa y no tampoco fue declarado ilegal el paro como para salir a descontar en medidas anticipadas, como fue pedirle a los directivos docentes el informe de ausentismo que se da los 5 primeros días del mes y se pidieron el 25 del mes. Nos parece que esta medida fue arbitraria, pero también un llamado de atención a la lógica, al trabajo mancomunado con los docentes, directivos docentes. Llevamos más de 25 años de peleas con el departamento de Antioquia para que se devuelva lo descontado en el 2001. Todavía estamos en esa pelea, en esa discusión. Al suscrito no le han devuelto lo que le descontaron en ese tiempo y seguimos discutiendo. Un llamado de atención a los funcionarios a la cordura, los funcionarios de la gobernación. Entonces vamos a entrar en un nuevo paro, vamos a entrar en un paro indefinido porque ustedes otra vez van a descontar cuando no se ha declarado ilegal este movimiento. Es una invitación a ser sensatos y a no cazar unas peleas, las cuales lo que van a hacer es seguirnos desgastando, una problemática que no vamos a solucionar y que nos vamos a echar otros 20 años para solucionar. Presidente, en este momento entonces también lo invito para que veamos lo que dice el doctor Guillermo León Restrepo Ochoa, el secretario de Educación de Itagüí, que en una entrevista con Gabriel Darío Medina Ríos nos va a contar cuál es el proceso que Itagüí, como ente territorial certificado, ha dispuesto para el pago del tiempo del paro de las 72 horas, los días 24, 25 y 26 de febrero. Veamos entonces esta entrevista. Para Usdidea Noticias, hoy desde Secretaría de Educación, municipio de Itagüí, con el doctor Guillermo León Restrepo Ochoa, que siempre nos atiende. Hoy queremos conversar con el secretario de Educación varios temas. Primer tema, ¿cuál es la estrategia desde la Secretaría de Educación y desde el ente territorial certificado para el pago de los 3 días de paro o las 72 horas que vivimos docentes y directivos este año? Gabriel, un cordial saludo a ti y a todas las personas que ven el programa de Usdidea. Bienvenidos a la Secretaría de Educación siempre a conversar sobre los temas educativos, que son temas afines a la organización, a la Secretaría y a cada maestro de cada institución. Lo primero sea manifestar igualmente que no consideramos que al maestro se le esté dignificando desde su profesión, con el tratamiento que el sistema de salud hace en la actualidad a la problemática que se le presenta a cada uno de ellos y sus familias. Ahí compartimos nuestro rechazo, compartimos nuestra preocupación y esperamos pues que con todas las movilizaciones y con todas las negociaciones que se vienen desarrollando se logre mejorar el aspecto de la salud de nuestros maestros. Frente al paro anterior de los 3 días, que en Itagüí tuvo una incidencia diferente en cada uno de los días, pues de todas formas los estudiantes asistieron a clase, porque hubo maestros que no pararon y maestros que sí. La propuesta es cuál, y así lo vamos a orientar a cada institución educativa. Vamos a aplicar y a desarrollar el contenido de la circular 030 del Ministerio de Educación Nacional, donde exhorta a las secretarías de educación para que ellas a su vez lo hagan con las instituciones educativas y al interior de cada institución educativa se haga un plan de trabajo que garantice en últimas lo programado para el año 2026 y que se aprovechen con los maestros que hicieron parte de la movilización a fortalecer temas de desarrollo institucional. Esto era una negociación que hará el rector con los maestros participantes del paro en una fecha determinada para que hagan la entrega a la Secretaría y unos seguimientos sobre los productos a desarrollar. Esa es la propuesta, aplicación de la circular 030 del Ministerio de Educación Nacional, que lo viene ratificando el Ministerio, lo vienen ratificando también las organizaciones sindicales, el Ministerio de Trabajo.
Creemos que la protesta en Colombia es válida, pero el derecho a la educación también, y hay que ponerlos a sintonizar a ambos para el disfrute de cada uno de esos derechos. Doctor Guillermo, usted siempre desde el municipio de Itagüí, desde la Secretaría de Educación, con más de 17 años, ha manejado lo que ha sido el diálogo, la concertación, escuchando los sindicatos. ¿Esto qué ha permitido que desde los sindicatos y la Secretaría de Educación se construya? Sí, Gabriel, nosotros nos sentimos y sentimos a la organización sindical como actores de un ecosistema educativo, donde cada uno tenemos unos roles, pero al final unas misiones que nos identifican. ¿Cuáles son? Los aprendizajes de los estudiantes de manera integral y el bienestar laboral y el bienestar docente de cada una de nuestras instituciones. Entonces yo creo que las conversaciones siempre deben llevar una sintonía en esos dos renglones, y con la organización sindical hemos tenido conversaciones de los acuerdos periódicos que hacemos, el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos, nuestra responsabilidad porque los salarios y prestaciones sociales de los maestros los puedan disfrutar a tiempo, los derechos que tienen, las comisiones, los permisos, la formación, etcétera. Siempre apoyando la organización sindical en su rol, pero cumpliendo el rol que como administración municipal y empleador y administrador del servicio educativo tenemos las entidades territoriales certificadas. Secretario, el paro tuvo un rechazo y una queja que es el mal servicio prestado de salud a los maestros y directivos. Y por eso ha sido la lucha y hemos estado en las calles. En el municipio de Itagüí, ¿cómo se ha afectado el servicio educativo con esta crisis de la salud y de los maestros y directivos enfermos? Bueno, un tema es la incidencia, digamos, de los días de protesta, que frente a eso hay una solución planteada y es la aplicación de la circular 030. Pero en realidad el servicio lo hemos visto, yo creo que hasta más perjudicado en el tema de la salud mental y la gestión emocional de nuestros maestros, que día a día se enfrentan con unas realidades familiares y laborales que van minando su capacidad física y psicológica de desarrollar sus roles y sus labores. Entonces creo que ahí de manera permanente y en la atención específica de los casos, pues se generan una serie de incapacidades, una serie de situaciones frente a la dispensación de medicamentos, etcétera, que al final termina afectando lo que pueda llegar a pasar en el aula con los estudiantes y su formación integral. Entonces es una problemática que afecta no solo a los maestros, afecta a los estudiantes, a sus familias y al sistema educativo en general. Y es así que las 24 instituciones del municipio de Itagüí, como directivos, como rectores, hemos sentido y hemos tenido maestros y maestras y compañeros que están enfermos y que tienen sus problemáticas de salud, que no le han entregado los medicamentos. En este encuentro con el secretario de Educación hay que hacer un reconocimiento importante al doctor Guillermo León Restrepo. Primero, por ser una persona de diálogo, de concertación en el municipio y en la secretaría. Y es una persona que no toma decisiones a la ligera. Es una persona que escucha, que lee, y por eso los sindicatos hemos encontrado en el doctor Guillermo León Restrepo Ochoa esa persona con la cual se puede conversar, se puede dialogar. Gracias, doctor Guillermo, y queremos que desde USDIDEA y cada uno de los sindicatos sea la manera de construir juntos desde el diálogo. Muchas gracias, Gabriel, siempre dispuestos, siempre con exigencia, pero siempre con respeto y también con entendimiento para que cada vez este ecosistema educativo esté más estructurado. Es así que para USDIDEA Noticias, un informe muy claro desde el municipio de Itagüí y la forma como se va a manejar el pago del paro de las 72 horas, diálogo, concertación. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Mil y mil gracias por su asistencia y permanencia. Este programa ha sido preparado para denunciar los atropellos y el abuso de poder que violentan los derechos de los directivos docentes. No olviden suscribirse a nuestro canal USDIDEA TV en YouTube,
También visitar nuestra página web www.usdidea.org.co. También que tenemos líneas de atención, celular, WhatsApp y Telegram 314-700-1272. Recordarles que estamos ubicados en la calle 60, número 4937 del barrio Prado Centro de la ciudad de Medellín. También que tenemos asesorías jurídicas presenciales todos los viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. El próximo miércoles 1 de abril no emitiremos el programa por estar en semana de descanso de Semana Santa. Por eso volveremos con ustedes el día 8 de abril de 2026 en el horario habitual de las 7:30 de la noche. Feliz descanso en la próxima semana con nuestro deseo de unidad e integración con las familias. Hasta pronto y buenas noches.